¿Qué tal, economista? Nosotros somos el grupo número 4, conformado por Hugo Guamán, Oscar Llerena, Kevin Rubira, Catherine Santos, Jesús Zurita y mi persona, Amy Yanga, con el tema El contrato de sociedad, la sociedad mercantil, derecho societario. Yo les voy a hablar sobre el contrato de sociedad. Este es un documento que se constituye mediante escritura pública por medio del cual dos o más personas, ya sean naturales o jurídicas, se comprometen a realizar una serie de aportes en dinero, trabajo o cualquier bien que pueda ser apreciado en dinero. Esto con el objetivo de repartirse las ganancias que se obtengan a través de la actividad que se vaya a realizar. Por otro lado, los elementos esenciales de este contrato son existencia de los socios, que deben ser dos o más, establecer los aportes que se deban hacer a la sociedad y la forma en que serán dados, dinero o bienes apreciables en dinero. También aportar con fuerza de trabajo. Otro elemento es establecer el objeto de la sociedad, es decir, cuál va a ser su actividad empresarial. Y establecer el propósito de lucro de la sociedad. El capital que se acuerde aportar por los socios debe quedar fijado de forma precisa, pero podrá aumentarse o disminuirse. Ninguno de los socios puede ser obligado a aumentar su capital si no fue previsto en el contrato. En el acuerdo se debe indicar el lugar, la fecha y la forma como deben ser entregados los aportes, pero en caso de que esto no haya sido establecido, se entregarán en el domicilio social de la entidad una vez haya sido constituida. ¿Cuándo es válido este contrato? Para que este contrato sea válido, debe cumplirse con los requisitos generales de un contrato, como son que los socios sean capaces legalmente para contratar. Su consentimiento no puede estar viciado, es decir, que no tienen que estar obligados a llevar al cabo el contrato y que las obligaciones y propósitos por el cual se funda esta sociedad tengan objeto y causa lícita, así como lo dispone el artículo 111 del Código de Comercio. Este artículo es de la validez del contrato de sociedad, que nos dice que para que el contrato de sociedad sea válido respecto de cada uno de los asociados, será necesario que de su parte haya capacidad legal y consentimiento exento de error esencial, fuerza y que las obligaciones que contraigan tengan un objeto y una causa lícitos. Se entiende por error esencial el que versa sobre los móviles determinantes del acto o contrato comunes o conocidos por las partes. Gracias. A continuación, mi compañero. La personería jurídica. Según el artículo 564 del Código Civil ecuatoriano, se llama persona jurídica o una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Es decir, que esta persona puede representarse tanto en la esfera judicial como fuera de ella. Siguiendo la línea del tratadista Ferrara en su obra Teoría de las Personas Jurídicas, la mera voluntad de los individuos no puede conseguir una persona jurídica, y que solo una ley o acto administrativo reconoce y otorga existencia judicial manifiesta a esta ficción jurídica. También tenemos las clases de sociedades. En el punto A tenemos a sociedades de personas, la cual predomina para asociarse la consideración a las personas que se asocian. Su prototipo son las colectivas. El instituto personal representa el presupuesto básico tanto en la génesis como en el funcionamiento de la sociedad y explica los rasgos básicos de su configuración. La intransmisibilidad de la condición de socio, la personalización de la organización, la descentralización de la administración y la comunicación patrimonial. Y en el punto B tenemos sociedades de capital. Aquí dice que lo importante para asociarse es la confirmación del fondo social. Su prototipo es la anomalía. Son formas societarias pensadas para fines duraderos, independientes de la existencia, de los intereses y de las capacidades singulares de los socios. Las propiedades más salientes de esa estructura jurídica son la movilidad de la condición de socio, la estabilidad de la organización, la centralización de la administración y el elemento patrimonial.
También tenemos sociedades mixtas, las cuales concurren socios que en la misma sociedad responden solidariamente e ilimitadamente y socios que responden solo hasta el monto de sus aportes, como lo son en las sociedades en comandita y comanditarias. La sociedad mercantil es la personalidad jurídica que se crea para iniciar una actividad económica con ánimo de lucro. En este sentido, uno o más individuos se agrupan según la legislación mercantil, convirtiéndose de esta manera en socios para desempeñar una actividad económica y de explotación con la meta final de conseguir unos beneficios. El principal motivo para constituir una sociedad mercantil es crear una relación entre los socios a partir de la cual cada uno pueda aportar los recursos según su capacidad, así como las competencias, conocimientos y saber hacer de cada uno. Características de la sociedad mercantil. Las principales características de la sociedad mercantil son: posee una personalidad jurídica propia, diferente de los socios que la componen. En consecuencia, su actividad está sujeta a derechos y obligaciones con la administración. Dispone de una sede central de negocios denominada domicilio fiscal. Este es el lugar respecto al cual se deben responder las obligaciones tributarias. Asimismo, la sociedad podrá tener sedes adjuntas, por ejemplo, en otros países llamadas sucursales. Se le distingue mediante una denominación o razón social, que es en simple el nombre oficial de la empresa. Debe ser inscrita en los registros correspondientes mediante escritura pública. Requisitos para constituir una sociedad mercantil. La Ley General de Sociedades Mercantiles, en sus artículos 5, 6, 89, 90 y 91, señala los requisitos para constituir una sociedad mercantil. El artículo 5 señala que las sociedades deben constituirse necesariamente ante un notario y de esta forma deberán hacerse constar sus modificaciones. El notario no podrá autorizar la escritura cuando los estatutos establecidos en los documentos de la sociedad o sus modificaciones sean contrarios a lo establecido por las leyes mercantiles. El artículo 6 señala que la escritura constitutiva de una sociedad deberá contar los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad, el objeto de la sociedad, su razón social o denominación, su duración misma que podrá ser indefinida, el importe del capital social. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jesús Zurita y voy a seguir la continuación de los requisitos para constituir una sociedad mercantil. La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes, el valor tributario a estos y el criterio seguido por su valorización. Cuando el capital sea variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije. El domicilio de la sociedad, la manera conforme en la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores, el nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social, la manera de hacer la distribución de las utilidades pérdidas entre los miembros, la importancia del fondo de reserva, los casos que la sociedad haya de disolverse anticipadamente, y por último, las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los propietarios cuando no hayan sido designados anticipadamente. Derecho societario. Es un sinónimo de lo que se conoce como derecho corporativo. Se refiere a las áreas de derecho que guardan relación con la creación de sociedades, su funcionamiento, reorganización, desarrollo y fin de estas, así como el de todo referente al gobierno y administración de las mismas. Dentro de este tipo de prácticas se encuentra todo lo referente a la constitución de sociedades. Registro mercantil, libros de comerciantes, acciones, clases de acciones, capitalización, gobierno corporativo, reorganización de sociedades, transformación, funciones, decisiones, reuniones de órganos sociales, asamblea de acciones, juntas de socios, acuerdos de acciones, junta directiva, conflictos de intereses, control, grupo empresarial, sucursales, establecimientos de comercio, sociedades con participación extranjera, sucursales extranjeras, administradores de sociedades, responsabilidad de los administradores, liquidación y disolución de las sociedades, activación de las sociedades, conflictos entre accionistas y socios minoritarios, entre otros. Tipos de sociedades mercantiles en el mundo empresarial. Los tipos de sociedades pueden ser varios dependiendo de la organización de la actividad económica, la relación entre los socios, la responsabilidad, el riesgo asumido y el objetivo social de la misma.
A continuación veremos la clasificación en los tipos de las sociedades mercantiles. Sociedad limitada. Organización con responsabilidad limitada al capital aportado. Se divide en SL sucesiva, cuyo capital se va depositando poco a poco, y la SL nueva empresa, constituida de forma telemática. Sociedad anónima, sociedad de corte con más capitalista y dividida en acciones alícuotas. Sociedad colectiva, razón social formada por varios socios independientes para la consecución de un fin concreto. Sociedad comanditaria, sociedad en la que existen socios de tipo colectivo que llevan la gestión y responden ilimitadamente a las deudas, y socios comanditarios, los que no tienen funciones de gestión y responden ilimitadamente al capital aportado. Sociedad laboral, sociedad en la que los trabajadores tienen la mayoría del capital, en cual está distribuido de forma equitativa. Sociedad corporativa, sociedad de carácter social en los que sus socios se agrupan voluntariamente y donde existe una gestión democrática e igualitaria de la misma. Agrupación de intereses económicos, se trata de agrupaciones de varias empresas de diferentes países que se unen para ejecutar una labor concreta y finita. Por último, la sociedad de inversión colectiva, sociedad de inversión en la que se trata de captar dinero activo y recursos de diversos socios para invertir en bienes activos y productos financieros. Gracias. Provisiones especiales para construir compañías. La capacidad. Es la facultad de poder obligarse por sí mismo sin el ministerio o la autorización de otra persona. Artículo 461, inciso final del Código Civil. Existen dos categorías. Categoría adquisitiva o de gozo. Aquella en cuya virtud una persona puede ser objeto de derecho se encuentra habilitada para adquirir derechos, para ser titular de un derecho. Esta categoría la tienen todas las personas naturales, excepto aquellas que por disposición expresa de la ley estén desprovistas de esta actividad, especialmente incapaces. Por ejemplo, los cónyuges no pueden constituir sociedades civiles ni compañías mercantiles. Capacidad de ejercicio o de obrar. Se refiere a una aptitud para extraer del derecho del que es titular las ventajas que el derecho es susceptible de producir. Esta categoría la tienen todas las personas, excepto las que jurídicamente han sido calificadas como incapaces absolutos o relativos. Esta capacidad de ejercicio supone una previa capacidad de goce, por tanto, es concebible que una persona provista de capacidad de goce se encuentre desprovista de capacidad de ejercicio. La incapacidad. La capacidad de goce y la de ejercicio se encuentran limitados por la institución de la incapacidad. Toda persona es legalmente capaz, excepto las que ley declara incapaces. Artículo 1462 del Código Civil. Existe una incapacidad de goce, la misma que requiere de una disposición expresada de la ley y que no puede subsanarse con la intervención de un representante. Como ejemplo, las provisiones para ser administradores de una compañía anónima. Existe también una capacidad de ejercicio, la cual requiere también de una disposición expresa de la ley, pero que, en cambio, sí puede subsanarse con la intervención de un representante. Por ejemplo, las compañías por sí solas no pueden actuar en el tráfico comercial, pero para hacerlo lo hacen por medio de su representante legal. Las aportaciones para la constitución y aumentos de capital de las compañías. Montos mínimos del capital suscrito. Compañías de responsabilidad limitada, 10 millones de dólares. Compañías anónimas y economía mixta, 20 millones de dólares. Aumento de capital. Las compañías anónimas de economía mixta y de responsabilidad limitada que tuvieran un capital social inferior a los montos mínimos antes indicados, deben incrementarlos al menos a los indicados valores hasta el 31 de diciembre del año 2000. Disolución. La falta de aumento del capital a los mínimos establecidos a la disolución y liquidación de la compañía. Formas de pago de aumento de capital. Los artículos 10, 143 y 196 de la Ley de Compañías establecen que el pago de los aportes al capital de las compañías puede hacerse de las siguientes formas. Buenos días, profesor, alumnos. Mi nombre es Hugo Amán y voy a continuar con el tema que nos atañe el día de hoy. En numerario. Para los aportes en numerario o en dinero, la compañía debe preparar un detalle en el que conste las fechas de entrega del dinero,
y los números y comprobantes de ingreso y los valores de cada depósito. Además, debe identificarse a los suscriptores, así como la cuenta o cuentas en las que se contabilizan dichas entregas y la aplicación de esos fondos. En especies, tenemos varios tipos, como por ejemplo bienes muebles. La compañía puede aumentar su capital mediante aportes en especies que tengan relación con su objeto social. Para el efecto, en la minuta o escritura respectiva debe identificarse los bienes y las características, valores individuales, el avalo, la aprobación del mismo y la transferencia de dominio. Bienes inmuebles. En caso de los aportes de bienes inmuebles, se debe acompañar una copia del título de propiedad del bien a aportarse y carta de pago del impuesto predial del último año. Se incluirá como documento habilitante de la escritura pública el certificado de desgravámenes conferido por el registrador de la propiedad respecto al inmueble materia del aporte. Documento de crédito. En caso de que se aporte un documento de crédito, quien lo ceda, endose o entregue ser solidariamente responsable con el deudor de la existencia, legitimidad y pago de crédito, cuyo plazo no puede exceder de 12 meses. El aporte debe tener cumplido únicamente cuando el documento de crédito se haya pagado. Procedimiento para aumentar el capital. Para aumentar el capital social, las compañías realizarán el siguiente procedimiento. El aumento de capital debe ser acordado exclusivamente por la Junta General, así como forma de pago del mismo. Si el aumento de capital se realiza por capitalización de utilidades, se requerirá el consentimiento unánime de los accionistas. Si se afecta por convención de créditos o capitalizaciones de reserva, bastará la mayoría de votos. Otorgamiento de escritura pública. El gerente general o quien ejerza la representación legal de la compañía debe otorgar por escritura pública el aumento del capital. Se deberá agregar como documentos habilitantes el nombramiento correspondiente y copia certificada del acta de la Junta General que aprobó el aumento. Solicitud al superintendente de compañías. Otorgada la escritura de aumento de capital de la compañía, se presentarán al superintendente de compañías 3 copias certificadas conjuntamente con la solicitud y la firma del abogado para que apruebe el aumento. Inspección. La superintendencia de compañías dispondrá la inspección de las compañías que se encuentren bajo control total y podrán disponer de inspección de las compañías que se encuentren bajo control parcial a petición de parte o aquellos casos excepcionales que así considere. En las compañías sujetas a control parcial se deberá agregar a la escritura la declaración juramentada del representante legal de la correcta integración del capital. Aprobación. La superintendencia aprobará el aumento del capital si éste se ajusta a la ley y dispondrá las marginaciones del aumento en la matriz, la inscripción en el registro mercantil y la publicación del extracto de la escritura. El extracto será entregado una vez que el aumento del capital hubiera sido aprobado. Registro mercantil. La resolución de la superintendencia de compañías y la escritura pública deben inscribirse en el registro mercantil. Y por último tenemos actualización de datos. Deben actualizarse los datos en el RUT y en el registro de patentes municipales en la Cámara de la Producción a la que la empresa se encuentre afiliada. Muchas gracias.